decía que ahí, o se acaba la tarjeta o se acaba la batería, decía que ahí no hay oscuridad posible. Aristóteles dice que el alma es mortal, el cristianismo dice que el alma es inmortal. La ciencia, dicho sea de paso, dice que el alma es mortal, pero claro, es una ciencia basada en Aristóteles. Ya se vio cómo era la medicina de Pomponazzi, que se basaba en la astrología, en la influencia de los cuerpos supralunares, pero vamos, todos sabemos que los cuerpos supralunares están hechos de la misma materia que los sublunares, claro, lo sabemos ahora. Bueno, sigue diciendo Marcelino Menéndez. Bueno, no, claro, eso es que, con esto de levantarme, que es dudoso en el caso de la política, en cambio. Es decir, podemos ver claramente la incompatibilidad del axioma de la mortalidad del alma frente al dogma con el dogma de la inmortalidad del alma. Pero en el caso de la esclavitud la cosa es más oscura y es más opinable. Porque de hecho las escrituras, bueno, por supuesto del Antiguo Testamento, ve la esclavitud como algo normal y regulable, perfectamente regulable. El Nuevo Testamento también admite tranquilamente la presencia de las normas que regulan y determinan la esclavitud. Y de hecho, Jesucristo pone muchas veces en parábolas ejemplos de siervos que son esclavos y de sus amos y de los derechos que tienen sus amos. Entonces es perfectamente discutible la esclavitud y los derechos de esclavitud y de la condición de esclavos de algunos pueblos dentro del cristianismo, a diferencia de la inmortalidad del alma, que directamente se disocia del aristotelismo. Entonces, en el caso del esclavismo aristotélico, aquí tenemos un entronque más difícil y desde luego más difícil de discernir y de deslindar del cristianismo o de fundir con el cristianismo. Sigue diciendo Marcelino Menéndez y Pelayo: los esfuerzos que Sepúlveda hace para conciliar sus ideas con la teología y con el derecho canónico no bastan para disimular el fondo pagano y naturalista de ellas. Pero no hay duda que si en la cuestión abstracta y teórica, no hay duda que si en la cuestión abstracta y teórica Las Casas tenía razón, también hay un fondo de filosofía histórica y de triste verdad humana en el nuevo aspecto bajo el cual Sepúlveda considera el problema. Y esto es luego da una noticia sobre los manuscritos. Esta es la noticia de Marcelino Menéndez y Pelayo. Luego tenemos la introducción de García Pelayo, Juan Ginés de Sepúlveda y los problemas jurídicos en la conquista de América, en la que dice, y es un pasaje citado por el biógrafo de Sepúlveda, por Santiago Muñoz Machado. Es un poco antes, perdón. Tan solo lo leo todo. A pesar de al final, claro, leo el primer párrafo de la introducción y la nota. A pesar de la importancia que Sepúlveda tuvo en su tiempo y de la difusión que alcanzaron sus obras, en especial desde que las publicó en 1780 la Academia de la Historia, pero ya hemos visto que esta obra la omitió. No se atrevió, la Real Academia de la Historia no se atrevió a publicar el Democrates Alter, que es la obra para la cual se hace esta advertencia. No existe todavía, dice García Pelayo, en los años 40, no existe todavía un estudio monográfico sobre ningún aspecto de su pensamiento. Tan solo incidentalmente puede encontrarse algo sobre él en estudios referentes a otros autores. Y evidentemente, ante todo y sobre todo, el padre Las Casas. Bibliografía tan limitada como falta de seriedad, y que esto es lo que cita Muñoz Machado. Esto es una frase lapidaria. Bibliografía tan limitada como falta de seriedad, y que respecto a América se mueve sobre este par de tópicos. Que Sepúlveda era un acérrimo defensor de la esclavitud de los indios,
y que su doctrina no es más que el producto de un carácter soberbio y orgulloso. Este mito del Sepúlveda atrabiliario, de esta especie de jabalí que arrambla con todo, de este maleducado que es, como hemos visto, todo lo contrario de la personalidad enormemente moderada y, como dicen Menéndez y Pelayo, inofensiva de Sepúlveda. Y cita García Pelayo algunos ejemplos de esta bibliografía. Dice: he aquí algunos ejemplos de esta literatura. Una cita: en contra de esta doctrina antiesclavista, escribió el famoso Juan Ginés de Sepúlveda su Demócrates Alter. Esto está en Fabia, Vida, Escritos y Opiniones de Fray Bartolomé de las Casas, es decir, que se habla, esto es de 1879, se habla de Sepúlveda porque se habla de las casas. Pero ahora, peor, esto es de Nice, Les droits des gens en les anciens tratadistes espagnols, Bruselas, 1914, el derecho de gentes en los antiguos tratadistas españoles. El autor, está en francés, lo traduzco, el autor emplea los argumentos más despiadados para justificar la dominación española y machacar a los indios. L'écrasement, écraser, eso es, el aplastamiento de los indígenas, perdón, no de los indios, que no es lo mismo. Otras opiniones muy parecidas cita el mismo Nice en los publicistas españoles, está en francés, pero bueno, lo traduzco. Los publicistas españoles del siglo XVI y los derechos de los indios, en Estudios de Derecho Internacional y de Derecho Político, Bruselas, París, 1897. Y ahora, Vacas Galindo. Claro, imagino que es citado por Vacas Galindo. Dice Vacas Galindo: Ginés de Sepúlveda, atentos a lo que dice Vacas Galindo, Ginés de Sepúlveda se prestó a defender con toda su alma ardiente, siempre ese mito del Sepúlveda temperamental, con toda su alma, no, era de Córdoba, pero no sé si tenía rotacismo, con toda su alma ardiente, lo dudo mucho, la acción nefanda de los criminales españoles, Esto no está editado en Buenos Aires, no está editado en París, esto está editado en Madrid, como no podía ser de otra manera, está editado en Madrid. Fray Bartolomé de las Casas, su obra y su tiempo, Madrid, 1908, página 61, pero en números latinos, así que es de la introducción. Ginés de Sepúlveda se prestó a defender con toda su alma ardiente la acción nefanda de tan criminales españoles. Y en otro lugar, página 63, a Sepúlveda le faltaron desgraciadamente dos cosas. Primera, sacudir el polvo del aciago aristotelismo de esta época. Que se lo sacuda Fray Bartolomé de las Casas, que eso sí es polvo, no de aristotelismo, sino de escolasticismo. Como si las Casas no fuera aristotélico. Y segunda, es más, se podrá sacudir el aristotelismo, pero es aristotelismo legítimo y desempolvado. Mientras que el que tenía un polvazo encima que no veía era las Casas. Telarañas y pelusas tenía encima, aristotélicas, de las tinieblas escolásticas, no de aquellas de las que habla el también maestro de Sepúlveda, Antonio de Nebrija, sino de las peores y más ciegas cavernas, no ya aristotélicas, sino platónicas. Bueno, ¿qué le falta también? Algo de virtud más sólida para no inficionarse del aire de orgullo que con tanta facilidad se deja sentir en la elevada atmósfera de la corte. Pues lo mismo, Sepúlveda el vanidoso, Sepúlveda el engreído, Sepúlveda el prepotente. En parecidos términos, sigue esta noticia, en parecidos términos se expresa también Carrión, que habla de las actitudes y desplantes de Sepúlveda, tan aprovechado discípulo de Pomponazzi. Es decir, aquí se aprovecha también para darle a Pomponazzi. También vamos a meternos con Pomponazzi. Lo que le pasaba a Pomponazzi y a Sepúlveda es que sabían más que quienes los rodeaban y sabían más de Aristóteles que quienes enseñaban
a Aristóteles. No se les puede reprochar eso, los desplantes. No, es que ellos veían que lo que decía todo el mundo que decía Aristóteles no lo decía y cometían el crimen, el delito nefando de decirlo. No, están equivocados y eso les parece a estos autores desplantes de Sepúlveda y de Pomponazzi. Pero va más lejos y dice, las marrullerías y trampantojos, las quisquillas y reconcomios de Sepúlveda y sus conmilitones. Caramba, marrullerías, trampantojos, quisquillas y reconcomios son palabras que cuadran como un traje, van a medida con las casas y sus seguidores. Marrullerías, trampantojos, quisquillas y reconcomios. Bueno, luego hay otra obra. Ah, no, perdón. Esto procede de la obra Los maestros Vitoria, Báñez y Ledesma hablan sobre la conquista y evangelización de los indios. Sepúlveda ni aparece en el título. Aquí se ha venido a hablar de Vitoria, Báñez y Ledesma. Los maestros Vitoria, Báñez y Ledesma hablan sobre la conquista y evangelización de los indios. Y eso está en una publicación tan prestigiosa, tan dominicana, tan filosófica como la Ciencia Tomista. Esto está publicado en Ciencia Tomista. El número 43, páginas 35 y 45. No ha faltado tampoco, dice García Pelayo, no ha faltado tampoco quien ha querido ver en Sepúlveda un precursor de Nietzsche. Así, no ha faltado, desde luego, no ha faltado, ahora lo veremos. Así Rodríguez Aniceto, Maquiavelo y Nietzsche. Bueno, sobre Maquiavelo y Sepúlveda remito a la Enciclopedia Maquiaveliana, la Enciclopedia Maquiavélica, revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, tomo 2, Madrid, 1919. Todavía podría hacerse más extensa esta relación, pero con lo transcrito es suficiente para formarse una idea del estado actual de los estudios en torno a la figura de Sepúlveda. Bueno, no sería suficiente, porque claro, esto es del año 1941. La cosa fue a más. Y a partir de los años 40 tuvimos el extrañísimo fenómeno de los que tomaban toda la leyenda negra de Sepúlveda, toda la leyenda negra que las casas y sus seguidores vertieron contra Sepúlveda para convertirla en leyenda dorada y considerar que esos vicios que se le atribuían eran virtudes. Bueno, me estoy refiriendo, por supuesto, a la bibliografía fascista. De esos años, de los 40, hay un libro que no he consultado, no he comprado, porque además es muy breve y es plenamente didáctico, es una introducción. Es el libro de Beneito. El libro de Beneito, que está aquí, por supuesto, en la bibliografía. Vamos a ver. Beneito Pérez, Juan Beneito Pérez. Ginés de Sepúlveda, humanista y soldado. Madrid, Editora Nacional, 1944. Y también habla de Sepúlveda en su obra Albornoz, fundador, perduración de la obra del cardenal en la política y especialmente en el colegio. En El Cardenal Albornoz y el Colegio de España, Estudia Albornotiana, 1972. Bueno, Beneito es un colegial, es un bolonio, es un colegial del Real Colegio de España, y así enteramente real, sin ningún problema, porque claro, como digo, es Carlos V el que lo hizo real y precisamente es el tiempo. Es como la J velar, la pronunciación de J en español, es algo que se implanta también en Carlos V. Bueno, pues en tiempo de Carlos V. Beneito Pérez es un autor muy serio, es un señor serio, que hace cosas muy didácticas, muy bien intencionadas, muy eruditas, muy bien hechas, muy bien hechas. Su biografía del Cardenal Albornoz está muy bien. No he visto la de Ginés de Sepúlveda. Entiendo que se ha hecho con la misma seriedad, con el mismo respeto a un colega, a un colegial que lo fue del Colegio de España, y entiendo que tiene que ser un buen libro. Pero ya el título, Humanista y Soldado, ya clama otra vez por ese temperamento levantisco, violento, enérgico, que es la base de esta biografía y antología de Juan Ginés de Sepúlveda por Carlos Alonso del Real. En el año 1900... ya lo había dicho, en el año 1940.
1940. O sea, es anterior al de Benito, 1940. Así que digamos que es el... En fin, es un modelo... Es un modelo para una serie de bibliografía de los años 40, ya lo digo, en el que no participa este prólogo de García Pelayo, es otro estilo. Este es anterior y no lo incluye en la bibliografía que denigra a Sepúlveda, a pesar de que alabándolo lo denigra. ¿Qué clase de antología es esta? ¿Qué clase de volumen es este? Bueno, pues es un breviario del pensamiento español, está en la colección Breviarios del Pensamiento Español por las ediciones Fe. Fe, pero cuidado, F.E. Falange Española. Falange Española. La Falange Española, como bien sabemos, es la Fe, era originalmente el Frente Español fundado por Alfonso García Valdecasas, que como no se le permitía, porque ya había pasado el plazo, inscribir un nuevo partido al fundador de la Falange, el hijo del general, Primo de Rivera, eso es, José Antonio Primo de Rivera, Alfonso García Valdecasas muy amablemente le cedió unas siglas que ya estaban registradas y que iban a ser Frente Español, pero como hubo que cambiarlo, se decidió Falange Española. Esto es lo que contiene, quitada la sobrecubierta, quitado el retrato de Juan Ginás de Sepúlveda, lo que contiene este volumen es un pedazo de falange, que como digo es un símbolo sobrevenido, pero que lamentablemente ha perjudicado mucho a tantos monumentos en los que aparecía una falange original de tiempos de los Reyes Católicos y muchas veces se ha querido destruir o se ha destruido por la ley de memoria histórica, porque se vinculaba al fascismo español, a este fascismo creado por José Antonio Primo de Rivera, tomando como símbolo, ya digo que sobrevenido, porque era Frente Español, ¿qué hacemos? Falange Española, y la familia de Alfonso García Valdecasas existía la broma de pues menos mal que no se les ocurrió ponerle Fruslería Española, porque podría ser perfectamente Fruslería Española. Bueno, esto deja pocas dudas sobre la orientación que se va a dar al tratamiento del personaje de Juan Ginés de Sepúlveda. Son las ediciones falangistas, son las ediciones de Falange Española. Y la colección, desde luego la colección es lo que es, porque otros números incluyen, son todo introducciones de personajes que se consideran adecuados para el pensamiento falangista por pensadores falangistas, introducidos por pensadores falangistas. Donoso Cortés por Antonio Tobar, que era ya directamente nazi, Don Juan Valera por Emiliano Aguado, Aparici y Guijarro por Vicente Genovés, Fray Juan de los Ángeles por Domínguez de Berrueta, Raimundo Lulio por Martín de Riquer, o Martí de Riqué, Solórzano Pereira por Santiago Magariños, Luis Vives por González Oliveros, Fray Luis de Granada por Rosales Camacho, Ideas políticas de la Edad Media por Beneito Pérez, Saavedra Fajardo por Javier Conde, Gracián por Javier de Salas, Quevedo por Alfonso García Valdecasas, aunque hay que hacer notar que se salió de la Falange el propio día de su fundación en cuanto escuchó a José Antonio Primo de Rivera predicar la dialéctica de los puños y las pistolas, y dijo, no, yo esto no. Pero eso no quita que, claro, se acabará integrando en el régimen de una manera muy discreta y haciendo lo propio de él, estudios filosóficos y literarios. Se dijo, ¿por qué estoy leyendo esta lista? Porque quiero llegar a un... Ah, pero aquí no está. Bueno, Feijóo por Joaquín de Entrambas Aguas, Balmes por Corts Grau, Juan Pablo Forner por González Ruiz, Menéndez y Prayo por Antonio Tobar, One More Time, Ganivet por Rosales Camacho otra vez, Ramón y Cajal por Laín Entralgo, Unamuno por Luis Felipe Vivanco, Ramiro de Maeztu por Francisco... Ah, bueno, claro, que estos son los volúmenes en preparación, en prensa, no, claro, porque esto es un ejemplar de 1940. No, aquí está, claro, aquí están los que yo quería subrayar, que son Séneca por Carlos Alonso del Real. Y Carlos Alonso del Real es de los más falangistas y de los más fascistas que hay, porque Carlos Alonso del Real, y esto es importante para entender su visión de Juan Ginés de Sepúlveda y en lo que lo quiere convertir, Carlos Alonso del Real fue el profesor, fue la persona
que denunció a Julián Marías por rojo y que quería que lo fusilaran o que lo metieran en la cárcel para toda la vida, y que desde luego quería que le impidieran escribir para el resto de su vida, y se lo dijo a su familia: no vas a poder escribir nada, o vas a ir a la cárcel o te van a fusilar. Se regodeó porque le tenía envidia, porque él quería ser el único heredero de Ortega y Gasset, y él siempre decía que era de la pata, como un cerdo, ¿verdad?, de la pata de Pepe, de la ganadería de Pepe Ortega y Gasset, de Pepe Ortega, ¿no? Él quería ser el orteguiano por excelencia, y desde luego lo era Julián Marías, porque como también se decía en la familia de García Valdecasas, es que es una tradición transmitida, pero es que es real. Claro, es un recuerdo real. Julián Marías le llevaba la cartera a Ortega y Gasset, más orteguiano que, literalmente, más orteguiano que Julián Marías no hay. El orteguiano, el heredero de Ortega, es Julián Marías. Eso yo creo que está clarísimo. Y eso disgustaba mucho a Carlos Alonso del Real. Y bueno, intentó que fusilaran a Julián Marías para hacerlo él. Eso da una idea de cómo va a interpretar a su gusto y según sus preferencias a un personaje, actualizándole. Y él intenta actualizar a Sepúlveda. Y es desde luego el vicio, es lo que hay en este libro. San Isidoro por Fray Justo Pérez de Urpel, que era, si no me acuerdo, el prior del Valle de los Caídos. El Padre Mariana, cantor de España, por Ballesteros Gaibrois, o Guebjois, no, como lo de Oscar Ladoire, Ladoire, que decía Fernán Gómez, Gaibrois, de Ballesteros Gaibrois. El Padre Vitoria, Sentencias Morales, por Luis Getino. El Padre Vitoria, Ideas Políticas, por el Padre Luis Getino. Y es curioso que el fascismo español ya no convertido en casi un movimiento de vanguardia como lo era antes de la guerra, sino el fascismo inmerso en el régimen, en un régimen que tiene unos ideales políticos y inmovilistas bastante claros. Es curioso que el Padre Vitoria no tenga un volumen, tenga dos volúmenes hechos por los fascistas. Donoso Cortés por Antonio Tobar, Vázquez de Mella por Beneito Pérez, y quería llegar a esto. José Antonio Primo de Rivera, o sea, claro, el libro, el breviario fascista, el breviario falangista por excelencia de la colección de breviarios falangistas. José Antonio Primo de Rivera, ¿quién hace el libro más fascista, más falangista de toda esta serie? Gonzalo Torrente Ballester, por si alguien no lo sabía, por si alguien no lo sabía. Y está, por supuesto, la introducción está extractada en la historia de la literatura fascista española de Julio Rodríguez Puertolas. Bueno, Ramiro Ledesma Ramos, Jovellanos, esta combinación Jovellanos, Ledesma Ramos, y bueno, y este volumen de Ginés de Sepúlveda por Carlos Alonso del Real. Ginés de Sepúlveda, pero en la portada pone Juan Ginés de Sepúlveda. Bueno, pues ya nos podemos hacer una idea de cómo va a tratar al personaje, es decir, va a acoger todo lo malo que de él dijo Las Casas y lo va a ver como algo bueno. Prólogo. Este no es un libro inteligente, es casi la máxima de los nazis de que piensen los caballos que tienen la cabeza más grande. O sea, ya empezamos faltando. Este no es un libro inteligente, no se refiere a su introducción, que seguramente no será inteligente, sino a los extractos que ha tomado de Juan Ginés de Sepúlveda. Dice que lo que diga Sepúlveda inteligente no es. Entonces, ¿qué es? Este es un libro apasionado. Entra hasta las trancas, entra al trapo, usando sus metáforas taurinas, que era de ganadería, de la pata, de Pepe Ortega. Bueno, pues entra al trapo plenamente con el mito del Sepúlveda trabiliario, fanático, que no lo era, en absoluto, y sus escritos demuestran todo lo contrario. Este es un libro apasionado. La voz de Ginés de Sepúlveda, que va a resonar en nuestros oídos, tiene a veces, como en la exhortación a Carlos V, una clara vibración de bronce militar, y otras, así en Demócrates, oculta bajo una larga argumentación, o sea, no se ve, pero dice que ahí está. Más o menos aristotélica, dice. Un duro gesto impugnatorio. La pasión es tan fuerte que a veces llega a asaltar con buena fe, pero temerariamente. O sea, Las Casas había hecho también su trabajo, que hasta
A Carlos Alonso del Real, que es un tipo que denuncia a Julián Marías por rojo, dice que Sepúlveda es un exaltado. Que se pasa, que esto ya es ultraderecha. Con buena fe, pero temerariamente, los límites de la ortodoxia. Lo auténtico de Sepúlveda es justamente esa pasión. ¿Qué va a ser eso lo auténtico? Lo auténtico es su estudio, su ecuanimidad, que claro, que eso tiene sus matizaciones, pero ante todo Sepúlveda es un erudito, no es un hooligan. Como están convencidos todos, incluso quienes intentan hablar bien de él. Todo el prestigio enorme de sabiduría de que gozó en su tiempo, todo el tesoro, ¡ay, excesivo!, de erudición libresca, no bastan para darnos la impresión de una clara, acerada, diamantina inteligencia, como nos la da, por ejemplo, Luis Vives. Ni tampoco para... Claro, aquí está siguiendo las aficiones y está siguiendo a Menéndez y Pelayo. Seguramente para ver qué tiene o qué puede pensar de Sepúlveda, primero ha ido a ver qué piensa Menéndez y Pelayo. Claro, Menéndez y Pelayo dicen, no, Erasmo es demasiado cómico, demasiado poco serio, pero en lo doctrinal y en lo católico hace un buen servicio. Es mejor Vives. Y Sepúlveda, no, hombre, Sepúlveda es muy erudito, pero a veces lo cristiano es lo de las casas, aunque lo diga de una manera intempestiva, pero claro, cuidado, que las casas le parece un mal educado, que tiene razón, pero que, en fin, que los tópicos de siempre. Ni tampoco para hacernos ver un artista maravilloso que hace mágicamente poesía con los conceptos, como Fray Luis de León. El rostro que asoma tras toda esta máscara de saber renacentista, o sea, máscara, es el de un magnífico, brilloso, clérigo guerrillero. No, al final va a ser Ernesto Cardenal. Al final resulta toda esta historia para que al final Sepúlveda sea Ernesto Cardenal. Más de una vez se piensa en una vocación errada. Sepúlveda habla con desprecio apenas disimulado del padre de las casas, pero en el fondo son dos temperamentos que no discrepan nada. Lo que les puso enfrente en la famosa cuestión de los indios, en que ambos tenían sin duda su razón y ambos la perdieron a fuerza de gritos. Pero si a Sepúlveda le pusieron una mordaza, ¿qué gritos? Claro, yo creo que habla sin... En fin... Fue, en última instancia, esa misma proximidad de temperamento. Cuando Sepúlveda ve por todas partes espías y traidores, no anda tan lejos de... Una cosa es la manía persecutoria y otra otra que te persigan, como realmente perseguían a Sepúlveda. No anda... Porque si no, ¿cómo no se atreven a publicar su obra ni siquiera en 1780? No anda tan lejos el gesto exagerado de fiscal del obispo de Chiapa. Bueno, sobre esto del carácter de... No estaría mal aprovechar ahora para citar para citar la visión como exaltado que se tiene del padre de las casas, que yo tenía por aquí y ahora he perdido con tanto movimiento de libros y entonces tendría que dejarlo para otro... Sí, yo lo tenía por... Ah, sí, aquí está. Bien. Bueno, pues... sí, una pausa. Quería hacer otra cita de Santiago Muñoz Machado. Aquí es. Sí, bien. A propósito de lo que está diciendo Carlos Alonso del Real. Ambas partes exageraron bastante. Algunos historiadores y expertos en ciencia política, indiscutible no hay nada. Indiscutible es que el alma es mortal o inmortal y no se puede compaginar, no, está muerto pero poco. Eso, ahí nos movemos en principios indiscutibles. Pero aquí no hay nada, en política no hay nada indiscutible. Afortunadamente, y todos los que creen que hay reglas inexorables e indiscutibles, lo que acaban creando es vertederos llenos de montañas de cráneos como en Camboya. En eso viene a parar la política indiscutible. Por supuesto que la política es siempre discutible. Esto de expertos en ciencia política indiscutibles, eso no existe. Pero bueno, dice que subrayaron
el poco rigor de algunas de esas valoraciones. En una edición del Democrates Alter, hecha en 1941, es lo que hemos leído, figura un prólogo de Manuel García Pelayo en el que se acusa a los autores de su tiempo de haber escrito libros sobre Sepúlveda poco serios y basados en un par de tópicos que ya se han dicho. Y lo ha demostrado, yo creo, bastante bien. Entre los